estamos muy contentos de traeros este estudio, este segundo estudio de Digital Science en España, de la mano de Logia. Yo creo que un poco andando en la estrategia de la asociación seguimos aportando datos objetivos de cómo los nuevos medios digitales están construyendo en la comunicación, en las marcas, en la asociación de las marcas con sus atributos, con los nuevos lanzamientos, etc. Y yo creo que al final este tipo de estudios nos ayuda a todas las partes a justificar y a argumentar el por qué ciertos medios como este, que es uno de los que más está creciendo en los últimos años y con más potencial, pueden aportarnos en nuestras estrategias de comunicación. Yo creo que el panorama publicitario, como todos bien conocéis, es cada vez más difícil captar la atención de los consumidores. Están expuestos a muchísimos anuncios, a muchísima comunicación, y precisamente el exterior interactivo lo que nos está aportando es la oportunidad de, primero, asociar los nuevos canales con nuestra marca de una manera más innovadora, de poder acercar al consumidor a través de la interacción con las marcas, hecho que hasta hace pocos años no podía suceder con los medios más convencionales, y sobre todo a generar recuerdo de marca, interacción, como decía, y es algo que nos viene bien siempre tener este tipo de canales. No voy a extender mucho más, creo que lo interesante es que os expliquen tanto Javier como Ramón los detalles del estudio, y bienvenidos. Cualquier pregunta luego al final de la exposición estará. Hola, buenos días. También dar la bienvenida a Rafa Martín Alós de Impact Media como representante de la Comisión de Digital Signage de IAB, que la comisión ha estado muy vinculada a lo que ha sido este estudio. Básicamente el índice de hoy vais a ver las 50 slides seleccionadas de un estudio de 100 slides. El estudio completo lo tendréis cuando acabemos la presentación en la web de IAB para descarga de los asociados. Y el índice de hoy pasa por conocer diferentes variables relacionadas con la pantalla digital, la pantalla offline, y ver diferentes comparativas. Hemos querido también saber cuál es la percepción que hay en el mercado sobre las pantallas digitales entre los usuarios, cuál es la proyección que los usuarios creen que van a tener las pantallas digitales en el futuro, qué tipo de interacción han tenido con este tipo de pantallas. Hemos hecho un especial foco en la pantalla táctil, que hemos querido conocer un poco más, y finalmente las conclusiones del estudio. Como decía, la comisión de Digital Science de IAB, en IAB tenemos 17 comisiones de trabajo que se reúnen cada martes, cada jueves, donde están abiertas a todos los asociados de IAB. Esta comisión se planteó una serie de objetivos, como veis ahí, era identificar el grado de conocimiento, de interés, de interactividad de los usuarios, tanto con pantallas digitales como pantallas no digitales, entender también qué atributos se están vinculando con este tipo de soporte, y poder dibujar el uso actual y futuro que creemos que va a tener estas pantallas en sectores, ubicación, interactividad, etc. ¿Cómo hemos hecho este estudio? Este estudio se basa en metodología cuantitativa para poder tener resultados cuantificables y saber los porcentajes de gente que está de acuerdo o no está de acuerdo, que conoce o que tiene interés en cada uno de los aspectos que hemos aprobado. Hemos utilizado metodología cuantitativa. Y la recogida de esta información ha sido con metodología CAU. Eso significa a través de panel de individuos online. Hemos entrevistado a individuos de 18 a 55 años y una muestra total de 1.038 individuos, con lo cual el error muestral que hay aquí detrás es un error válido. La muestra ha sido estratificada por sexualidad para que sea representativa de la población española, y el trabajo de campo se hizo a finales del 2013. Bien. Comenzamos por lo que son los soportes, el conocimiento de soportes de comunicación. Y aquí vemos ya en esta primera aproximación, vemos cuál es la ubicación de las pantallas digitales en lo que es el espectro de diferentes soportes. Valla publicitaria es el medio más conocido, un 72, seguido por cartel publicitario o cartel publicitario iluminado, ¿no? Vemos que ahora mismo el Digital Signage, cuando sugerimos a los usuarios, se queda en un 39%, aunque bien es cierto que al preguntarlo en Barcelona y Madrid, el ratio sube hasta un 47%. Como vemos, aquí os voy a mostrar este slide de estratificación de edad y de sexo solo en este slide. En el estudio completo lo tendréis todas las slides mucho más estratificadas, pero en este caso lo que queremos mostrar es cómo en el caso de la pantalla digital es en el target más juvenil donde tiene un ratio de mayor conocimiento, ¿no? Y esto es lo que os indicábamos en cuanto a la estratificación Barcelona-Madrid, que es donde hay una mayor presencia de pantallas,
versus el resto de España, pues también hay un mayor conocimiento. Sin embargo, esto era cuando preguntábamos por pantallas digitales de una manera sugerida, nos daba un ratio pues, que ni la mitad de los usuarios lo conocían, pero cuando hemos mostrado ejemplos, tanto de pantallas como tótems o de proyectores, lo que hemos visto es que el ratio de conocimiento aumentaba hasta un 93, es decir, quizás el problema es que todavía el usuario pantalla digital no lo identifica, o digital signage es un concepto que todavía no termina de asimilar en su vocabulario habitual, pero como vemos ahí, cuando ya especificamos, se conoce mucho más. En cuanto al tipo de contenido en pantallas digitales que los usuarios recuerdan, lógicamente anuncios es la primera categoría con un 60%, pero luego también llama la atención, en segundo, tercer y cuarto lugar, pues ese bloque de casi 30 o 27-30% que recuerda haber visto eventos o culturales o de ocio, ofertas de promociones en general o temas de tiempo y transporte, ¿no? Como veis, pues eventos culturales y de ocio en un target joven tiene mayor presencia, o en el caso de ofertas o promociones en general, el caso del perfil masculino tiene también mayor presencia. Sobre la ubicación, hemos querido también preguntar dónde recuerdan los usuarios haber visto estas pantallas digitales. Centros comerciales es ahora mismo la categoría número 1 para un 78% de los usuarios, seguido muy de cerca de estaciones y aeropuertos. En este caso, cuando hemos preguntado más concretamente sobre estaciones y aeropuertos, pues nos hemos encontrado que aeropuertos y estaciones de tren, que son los principales, seguido de paradas de autobús metro o interior de autobús vagón metro, ¿no? Esto también puede tener que ver con el tema de Madrid-Barcelona versus el resto de España. En cuanto a exterior, es la tercera categoría recordada, para un 69%, es un poco más vago cuando delimitan si ha sido en una calle, en una carretera o etcétera. Y por último, en cuarta categoría, para un 42% recuerda haberlo visto en tienda, lo cual también pues, nos llama la atención porque tampoco es que haya hay un exceso de pantallas digitales justamente en tiendas, ¿no? Supermercados o hipermercados para un 20% recuerda haber visto pantallas, escaparates de una tienda exterior también un 20%, y luego ya vamos bajando a conceptos como el interior de una tienda, un edificio cultural, una entidad financiera, banco o un hospital. Hemos querido preguntar también qué tipo de uso, cuando han usado estas pantallas digitales, qué tipo de usabilidad han tenido, ¿no? Y la primera opción, también con lógica, es que ha proporcionado información útil prácticamente para uno de cada dos usuarios. Nos ha llamado mucho la atención que para casi un 40% ha motivado o ha influido en la compra. Cuando hemos indagado un poquito más qué influencia o qué motivación, pues vemos que ayudó en la elección para un 13%, me acogía una oferta para un 9%, realicé una compra allí donde estaba para un 9%, va variando la fórmula, pero el caso es que para un 40% el contenido que ha visto en una pantalla digital ha motivado o influido en la compra. Para uno de cada cuatro, un 25%, le ha hecho pensar sobre el producto o marca, o ha generado interacción o viralidad. En este caso, cuando hablamos de viralidad, prácticamente hablamos de que ha comentado el anuncio o información que vio. Esa es la viralidad a la que alude, ¿no? No se habla tanto de redes sociales. Y luego, en cuarto lugar, para casi un 20%, incitó a buscar más información, y vemos ahí ya un 13% que se conectó a Internet precisamente para buscar más información. A partir de aquí lo que vamos a hacer es contextualizar los datos, es decir, tenemos información de las pantallas digitales, pero tenemos que entender estas pantallas digitales comparado con resultados de los soportes offline. Dentro de los soportes offline hemos incluido tanto vallas exteriores, carteles publicitarios iluminados, los office, como banderolas o este tipo de soporte. Y tenemos los resultados, igual que hemos estructurado la parte digital, tenemos la misma información y posteriormente comparamos los resultados entre soporte digital y soporte offline para que veamos los matices. Hay información que es la misma y hay información que merece la pena matizar los detalles y las diferencias. De entrada, si miramos el contenido de estos soportes offline, vemos que los tres grandes primeros son los mismos. Lo que se ve en esos soportes online son anuncios, son información sobre eventos culturales y ocio, o ofertas y promociones en general. Cabe destacar que los anuncios destacan entre la población más joven, cuando os indicamos... ¿Está enchufado? Cuando os indicamos
estos globitos aquí al lado significa que existen diferencias significativas. Por tanto, que entre los individuos de 18 a 24 años este dato llega a ser superior. Por tanto, los anuncios, que un 69% ha declarado que es el contenido que ve en pantallas online, para los jóvenes llega hasta un 74%. En eventos culturales y de ocio vemos que destaca sobre todo el ocio entre los jóvenes y lo que es en Madrid y Barcelona, hasta un nivel de un 45%. Si miramos por delante la ubicación de estos soportes exteriores, tengamos en cuenta que mientras los soportes digitales, la primera ubicación eran centros comerciales, para el resto de soportes, los offline, la primera ubicación es de exteriores, ¿vale? Especialmente las vallas, los carteles publicitarios, iluminados o no iluminados, que tiene sentido. En segundo lugar vienen los centros comerciales y en tercer lugar las tiendas. Las estaciones o aeropuertos, que en soportes digitales eran en segundo lugar, queda retirado en tercer puesto. Cuando miramos el uso, vemos que para un 39% el hecho de ver información en soportes online motiva o influye en la compra. Y ese porcentaje es prácticamente el mismo número que en soportes digitales. Un 39% nos declara que el hecho de haber visto comunicación, haber recibido un mensaje a través de un soporte offline o digital, les motiva o les influye en la compra. El detalle es lo que tenemos abajo. Realiza la compra en el establecimiento, me ayudó a la elección del producto, lo que sea. Lo que merece la pena destacar es que el segundo lugar me proporciona información útil, representa un 37%, mientras que el soporte digital este valor se da al 49%. Con lo cual, mientras los soportes digitales dan información específica, los soportes offline no te aportan tanta información y lo que requiere es que amplíes información luego con soportes adicionales. Vemos que el buscar información adicional, este 27% cobra valor. Muy bien, yo veo una banderola, yo veo una valla exterior, me sugiere la marca, pero necesito información adicional. Los soportes digitales ya puedo bajar mucho más detalle. En soportes offline necesito complementar la información con elementos externos. En ese sentido, buscar información adicional cobra peso hasta un 17%. Ahora, os ponemos los datos comparados, lo que es el soporte digital con lo que es el soporte online. Para ir los matices, hemos dicho que los tres primeros son anuncios, son eventos culturales y son ofertas y promociones. Y esto principalmente es en los soportes offline. Los soportes offline están marcados en un color más asalmonado. Los soportes digitales el soporte digital es este color amarillo, ¿vale? Con lo cual, los soportes offline destacan anuncios, destacan eventos culturales o de ocio y destacan ofertas y promociones, pero es importante señalar que el soporte digital destaca en temas de transporte aquí, y temas de servicios en el lugar donde estaba. Es decir, los soportes digitales me permiten tener información más actualizada, porque todo el tema de tiempo y transportes tiene que actualizarse constantemente. Una valla exterior, un cartel publicitario no se actualiza. Los soportes digitales sí que me lo permiten. Los soportes digitales me permiten hablar específicamente de donde estoy. Las vallas son lo genérico, ¿vale? Con lo cual, estas son pequeñas matizaciones que merece la pena tener en consideración. En cuanto a la ubicación, hemos comentado que mientras los soportes offline son más concretos de medios exteriores, los soportes digitales están más concentrados en centros comerciales y en estaciones de metro, de tren o en aeropuertos, ¿vale? Son esas las diferencias que hay. Y en cuanto al uso, ya hemos comentado que mientras el soporte digital aporta información, un 47%, para los soportes offline me aporta información baja relativamente y significativamente a un 37%, y lo que cobra peso es tengo que buscar información en otros canales. Es este 27% que está marcado porque es significativamente superior al 19%. Ambos me dicen que influyó en la compra, me hizo pensar en la marca. Pero sí que es cierto que para los soportes offline necesito un paso más allá, porque no me explica todo lo que necesito saber. Eso es lo que hemos bajado más al detalle.
teníamos los grandes bloques, pero si queréis bajarlo más al detalle, aquí tenemos toda la información. Otra vez, en lo que son los medios offline, destaca, me hizo pensar en la marca y me hizo buscar información, mientras que los soportes digitales ya destacan en que me proporcionó información muy útil. Con la información que yo tengo en pantallas digitales ya tengo la suficiente información. En este primer bloque lo que hemos visto es, hemos querido saber cuál es la percepción del usuario con respecto a, cuál es el conocimiento del usuario con respecto a pantallas digitales, pantallas o no pantallas, sino soportes offline. Y ahora hemos querido indagar en este segundo bloque en cuál es la percepción o qué sensaciones transmiten las pantallas digitales, ¿no? Aquí en un primer vistazo veis que lo principal es información, temas de curiosidad o de modernidad. Bajado al detalle lo vemos aquí ya sin ese formato nube, sino en porcentajes. Y la principal sensación que transmite la pantalla digital a día de hoy es información, tiene lógica, es funcional. Pero ya en un segundo nivel vemos que tecnología, innovación, modernidad para más de 1 de cada 5, o que llaman la atención para un 15%, ¿no? Preguntando también sobre otra serie de variables, donde les preguntábamos si estaban, cuánto de acuerdo o no estaban con respecto a estas frases, pues también han salido datos muy interesantes, como que para un 92% está de acuerdo, muy de acuerdo, en que transmiten modernidad e innovación. Para un 90% aporta información adicional o actualizada, es decir, no tengo que buscar información en otro soporte. Para un 87% las pantallas digitales son prácticas, son útiles, o para un 86% son diferentes y originales, ¿no? Es decir, vemos que hay unos porcentajes muy altos en cuanto a valores muy positivos relacionados con pantallas digitales. En cuanto a, esto es el soporte, pero sobre las marcas que están utilizando el soporte para anunciarse, también vemos que reciben todo ese impacto positivo, en el sentido de que para un 91% una marca que se anuncia en Digital Signage es moderna, es una marca innovadora. Para un 85%, también muy amplio, mejora la imagen de esa marca al utilizar este tipo de soporte. O para un 78% hace que recuerde más el anuncio que ha visto, ¿no? Valores sin duda bastante altos. Cuando hemos querido comparar pantalla digital con publicidad o soporte no digital, también salen datos muy significativos. Para un 85% la pantalla digital le llama más la atención, prácticamente para el mismo volumen de gente tiene contenidos más creativos, y esta quizás es una parte que todavía el sector publicitario puede afinar y tiene margen de mejora, en el sentido de crear más creatividad adaptada a este soporte específico. Para un 82% tiene contenidos o tiene ofertas más actualizadas, y para un 78% son útiles y prácticas, ¿no? Es decir, vemos que la pantalla digital comparada con la no digital tiene una serie de condicionantes o de valoraciones muy positivas. De hecho, cuando hemos ido ya directamente a ponerles en la diatriba de tener que elegir, si tuvieras que elegir pantalla digital o no digital, 1 de cada 2 prefiere la pantalla digital, un 50%, mientras solo hay un 10% de gente que prefiere la pantalla no digital, ¿no? Ya habiendo un 40%, pues que le es indiferente. Pero es significativo, ¿no? Que ya 1 de cada 2 usuarios prefiere la pantalla digital frente a un 10% que el soporte offline va en detrimento. Y cuando hemos preguntado pues esta preferencia de soporte, por qué prefieren que se le muestre en un soporte o en otro, que especifiquen un poquito más la respuesta, vemos que para ese 50% que prefiere la pantalla digital, un 32% de ese 50% es porque es más llamativa o visual, y luego vamos viendo pues por conceptos como modernidad, originalidad, más cantidad de información más ampliada, porque es más ecológico, no estás haciendo tirado de papel, es más interactivo, etcétera, ¿no? Pero hay un montón, un abanico muy amplio de motivos por los que la gente está prefiriendo el soporte digital antes que el no digital. Cuando hemos ido al extremo contrario, al del 10% de por qué prefiere el soporte offline, pues bueno, vamos que principalmente son variables relacionadas pues con menos distracción o con mayor recuerdo de marca, y luego ya en un 13% de ese 10% pues porque le gusta más o llama más la atención, ¿no? Desde luego no es muy significativo tampoco esa gente dentro de un 10%. Lo que también nos llama la atención de ese 40% de gente que le resulta indiferente, para saber si la tendencia va a ser irse hacia un extremo o hacia el otro, pues vemos que de ese 40%,
la principal razón es que le es indiferente, es que no ve todavía cuál es el valor añadido que le está ofreciendo uno u otro, o tampoco se ha parado a pensarlo, ¿no? Y para un 30%, pues lo que está diciendo es que valoro más el contenido que se me oferta que el soporte en el que se está ofertando. A partir de aquí preguntamos, muy bien, esta es la situación, la foto hoy, pero les preguntamos que nos anticipen cuál será la proyección que hacen los individuos, los encuestados, de cara al futuro. Es decir, de cara al futuro, ¿tú crees que esto de las pantallas digitales las veremos más, menos? Hemos seguido la misma estructura. Hemos preguntado, en la organización, ¿dónde crees que nos encontraremos los próximos meses las pantallas digitales? Lo que vemos es que la secuencia de canales o de ubicaciones repite la situación actual, donde se prevé más ubicación es en centros comerciales, es donde ya tenía mayor peso, tenemos un 79, subimos a un 86, en estaciones y aeropuerto eran un valor similar a la realidad, exteriores y tiendas, con lo cual la proyección en ubicaciones va en línea con lo que ya se está haciendo, no se ha sido muy creativo ni innovador en este sentido. Si preguntamos al sector de actividad dónde encontraremos estas pantallas digitales, el sector con más menciones es el sector ocio. Dentro del ocio caben muchos servicios, teatros, cines, estadios, museos, y esto destaca entre la gente joven y destaca especialmente entre las mujeres. Por otro lado, otro sector de actividad donde se anticipa o se predice que habrá presencia es el tema de transporte y turismo. Transporte y turismo son contenidos que necesitan una actualización constante, con lo cual este soporte permite tener esta actualización y en ese sentido sí que el entrevistado percibe el beneficio y con lo cual anticipa, proyecta que esto va a ir a más. Y por otro lado, en comercios, la proyección, la idea es que cada vez nos encontraremos más de este tipo de soporte, más pantallas digitales en las tiendas y en los comercios que nos permitirán interactuar con ellos. Y en cuanto al contenido que vamos a encontrar, pues se repiten las ofertas y promociones, eso es lo que esperamos encontrar. Pero más allá de esas ofertas y promociones es información respecto a los sectores que comentábamos, ocio, eventos culturales. Pero es importante destacar que también comentan que encontraremos información relacionada con el lugar donde estamos, información relacionada con temas que tienen que actualizarse constantemente. Por tanto, esto tiene coherencia con lo que comentabas antes. Si son sectores que necesitan una actualización constante, esas pantallas nos van a ayudar. Entramos en un bloque donde hemos querido también saber cuál es el método de interacción, ya no solo con pantallas digitales, sino también con soportes offline. Y hemos preguntado por una serie de métodos que veis ahí listados, que son el código QR Video, la invitación a conectarse a redes sociales o el social login, el online checking o el servicio de localización, el código promocional, la pantalla táctil, comentarios de redes sociales publicados en pantalla táctil, el Bluetooth, el sensor de movimiento, el NFC y la realidad aumentada. Hemos cogido todos estos elementos o vías de interactividad y hemos querido ver qué ratio de penetración, qué tipo de uso tienen tanto en digital como en offline y establecer comparativas. Lo primero que vemos es que prácticamente todo el mundo conoce ya estos métodos de interacción. Vemos que hay un 96% que conoce el método de interacción. De este 96%, una amplia mayoría, el casi 80%, ha interactuado alguna vez. Y de los que ha interactuado alguna vez, ha interactuado más con soportes digitales, un 14 frente a un 8 en soportes offline, y un amplio grueso de gente que ha interactuado con ambos tipos de soporte. En cuanto al conocimiento y uso, y aquí estamos mezclando digital y offline, conocimiento y uso de estos métodos de interacción, vemos que el código QR es el método de interacción más conocido, un 83%, vemos un 42% que lo usa o un 41% que lo conoce, pero en definitiva un 83% que conoce la herramienta. Pantalla táctil en segundo lugar con un 76%, la invitación a conectarse a redes sociales o social login un 66% de usuarios,
el código promocional o el Bluetooth 6265, y luego ya en un escalón más abajo vemos servicios de localización, comentarios de redes sociales en la pantalla, el sensor de movimiento, el NFC o la realidad aumentada. Estos métodos de interacción solo en pantalla digital varía el orden de conocimiento y de uso. Lógicamente el código QR con una pantalla digital pierde muchísima importancia. El código QR es más para unir un soporte offline con el mundo digital a través del móvil, pero si ya tenemos una pantalla digital, realmente puede ser un poco redundante incluir ahí un vídeo, ¿no? Con lo cual, lógicamente, cae el rango de uso a un 24%, aunque un 83% lo conoce, y en primer lugar es la pantalla táctil, el método de interacción que más se usa y más conocido en el sector del digital signage. En tercer lugar, nos ha llamado la atención la invitación a conectarse a redes sociales, como tercera categoría de interacción, aunque bien es cierto que todavía no es más conocido que usado. Llama la atención que el Bluetooth todavía esté en cuarta categoría, cuando se suponía que era una tecnología que la habíamos superado, pero todavía está ahí para un 65% de usuarios, aunque usarla solo lo son 15%. Y el código promocional, que viendo las anteriores slides, donde los usuarios realmente vamos viendo que les gustan los códigos promocionales, vemos que ahí la interactividad ha caído a un 11% de gente que lo usaba, aunque el conocimiento es mayor, ¿no? Con lo cual ahí entendemos que todavía hay margen de mejora y de crecimiento. Cuando vemos esta foto por frecuencia de uso, la pantalla táctil, en pantallas digitales seguimos, perdón, el uso más frecuente es pantalla táctil, la invitación a conectarse a redes o el código QR, ¿no? Cuando hemos comparado el soporte offline con la pantalla digital, vemos que el código QR es el que genera mayor interacción a día de hoy, aunque bien es cierto que la invitación a conectarse a redes sociales está en un segundo escalafón ya de una manera bastante homogénea, ¿no? En el caso de los códigos promocionales, ahí vemos que la pantalla digital pierde peso respecto al soporte offline. Puede ser también motivado por una carencia de oferta más que por una preferencia de uso. Y en cuanto a localización, pues vemos que en este caso empatan, ¿no? 7.7, 18, 18. Cuando hacemos esta comparativa con esa foto un poco más memorizable, vemos que en cuanto a uso más frecuente, invitación a conectarse a redes sociales gana todavía el soporte offline frente a la pantalla digital, así como el código QR o vídeo, lo cual es totalmente lógico. En el caso del código promocional, pues todavía también gana el soporte offline. Entendemos que aquí quizás las pantallas digitales tienen margen de mejora y de crecimiento, o temas como el checking y la localización, donde en este caso están muy a la par. Cuando hemos preguntado también qué motivación tenían para interactuar, la hemos preguntado en primer lugar de una manera espontánea, luego de una manera sugerida. De esta manera espontánea, un 70% que ha interactuado con pantallas digitales, de ese 70 el 30 lo ha hecho por curiosidad, por novedad, por modernidad, es decir, un poco por prospección, por jugar con la nueva oferta o el nuevo servicio. En un segundo lugar ya vemos contenido interesante y útil, rapidez, sencillez, comodidad, o temas como algún tipo de incentivo, ¿no? En este caso nos vuelve a llamar la atención que algún tipo de incentivo esté tan abajo, cuando en motivaciones, en otra serie de slides y de estudios, vemos que se convierte en una de las primeras motivaciones para la interactividad. Sobre la gente que no ha interactuado, ese 30%, vemos que principalmente ha sido por una falta de necesidad, realmente no estaba viendo un valor añadido en la comunicación, o por una falta de interés, o por ninguna razón en concreto que al final alude a la falta de valor añadido, ¿no? Es decir, quizás hay todavía una falta de oferta para que estos usuarios en el fondo se sumen a este tipo de interactividades, y de hecho pues cuando hemos visto por qué motivo interactuaría en el futuro con este tipo de pantallas, pues vemos que al final es valor añadido. Valor añadido ya sea contenido interesante, ya sea algún tipo de incentivo, ya sea buscar información o realizar una transacción, pero al final el usuario está abierto, ese 30% que ha interactuado está abierto a interactuar en cuanto se le ofrezca un valor añadido tangible y real. Seguimos en motivación. En ese 100% de gente que interactuó, en ese 100% de la muestra, el 70% que ha interactuado, es la comparativa, vemos que curiosidad, novedad es la principal motivación
frente al 30% de la columna de la derecha, donde es el valor añadido lo que no se le ha ofrecido. Es también un salto que da que pensar, es decir, ese 70% que ha interactuado no lo ha hecho tanto por el valor añadido que se le estaba ofreciendo, sino por un tema de curiosidad y de novedad, ¿no? Con lo cual, si la oferta avanza hacia un valor añadido, iremos viendo cómo este tipo de interactividad irá subiendo de manera palpable. Cuando lo hemos hecho de manera sugerida, antes estábamos en espontáneo, lo primero que le venía al usuario a la mente, cuando lo hemos sugerido, de repente el orden cambia radicalmente, ¿no? Y vemos que de repente obtener un descuento pasa a la primera categoría, cuando antes estaba en la segunda, que sea divertido, esa motivación de jugar, de novedad, de curiosidad, pasa a un segundo lugar, o ya cosas como que necesitará más información o no me llevará mucho tiempo, están en los siguientes niveles. Ahora vamos a hacer un zoom en las pantallas táctiles, ¿vale? Dentro de lo que son las pantallas digitales hemos visto varias, hablamos de totem, hablamos de proyectores, y una de ellas es la pantalla táctil, y queremos hacer un zoom y entender la pantalla táctil cómo ha funcionado. Por un lado le mostrábamos, oye, en las pantallas táctiles se recuerdan y nos declaran un 73% que sí que la recuerdan, pero cuando le mostramos unos estímulos, unas imágenes de dónde te puedes encontrar una pantalla táctil, y aquí tenéis el ejemplo que les mostrábamos, puede ser en un kiosco, un restaurante donde haces el pedido de un fast food, puede ser en la estación de metro o en la estación de ferrocarriles, o puede ser en un exterior a través de una pantalla específica. Gana peso el recuerdo que se tiene de esta pantalla táctil y sube a un 93%. Cuando les preguntamos ¿dónde has visto estas pantallas táctiles?, nos declaran que lo han visto mayoritariamente en centros comerciales, en tiendas o en estaciones y aeropuertos. Estas son las principales ubicaciones. Les preguntamos, oye, ¿por qué usas tú la pantalla táctil? Y nos declaran varias cosas. Por un lado, la pantalla táctil fue fácil de utilizar, con lo cual no me generó un problema. Es importante lo que comentaba ahora Javier, de la curiosidad que yo tengo para utilizar todo el tema de pantallas digitales. Estamos en una fase de que las pantallas digitales todavía no están en fase de madurez. Estamos en una fase de crecimiento que cada vez van apareciendo más pantallas táctiles. Mucha gente interactúa con las pantallas táctiles por un tema de curiosidad, a ver qué me voy a encontrar, a ver cómo funciona esto de poder tocar la pantalla. Esto es una realidad todavía. Si este estudio lo vamos haciendo año tras año, veremos si esto de curiosidad se mantiene o va perdiendo peso. Otro tema otro uso que hacen es buscar información. Buscar información que me permita un ahorro de tiempo. Y a través de estas pantallas táctiles he encontrado la información que buscaba y me ha ahorrado tiempo. Y estos son elementos que se valoran. Otro punto que les preguntábamos es, oye, ¿y comprar a través de pantallas digitales se ha hecho o no se ha hecho? Y la compra a través de pantallas digitales baja a un 24%. Uno de cada 4 individuos ha interactuado con una pantalla digital para hacer una compra. ¿Y quién es quien más ha hecho una compra a través de pantallas digitales? Precisamente los jóvenes hasta los 34 años, y los que están en Madrid y Barcelona. El resto de municipios, las compras a través de pantallas digitales ha caído. Con lo cual, al final, las pantallas digitales nos dan comodidad, nos aportan información y ahorro de tiempo, y en un 24% se realizan compras. Este 24% que realiza compras, es preguntado exactamente qué estás comprando. Y lo que hemos identificado es que mayoritariamente son billetes de transporte, billetes de metro, billetes de tren. Por otro lado, comida en restaurantes de comida rápida, en fast foods. Hay kioscos donde tú puedes hacer la compra directamente sin tener que ser atendido por personal del establecimiento. Y eso ha representado un 54% de los internautas que han comprado. Y por otro lado, entradas para espectáculos. Sabéis que cines o hay obras de teatro en que tú puedes comprar la entrada directamente a través de máquinas expendedoras y puedes hacer ahí la compra. Esto es realmente quien está interactuando más en compra
ya sea para comprar billetes, ya sea para comprar entradas, ya sea para comprar en fast food, son principalmente jóvenes, son principalmente en Madrid y Barcelona, son las plazas donde esto se está moviendo más. ¿Cuál ha sido la experiencia de compra? ¿Quedas contento con esto o realmente prefieres el servicio de una persona que te atienda? La verdad es que la gente que ha interactuado con las pantallas táctiles para hacer compras está encantado. Un 90% nos dice que la satisfacción es muy buena o buena, y esos son niveles de satisfacción muy altos. Y si le hacemos la pregunta más ácida de ¿volverías a comprar? Un 95% nos dice sí, repetiría la compra. Con lo cual tenemos claro que las pantallas táctiles, para aquellos que ya lo han probado, realmente están funcionando. Si preguntamos ¿cuál es el principal beneficio de esa pantalla táctil? ¿Por qué la estás utilizando? Prácticamente la gente nos dice un ahorro de tiempo. No nos dice que la pantalla táctil es más simpática que la individual, no nos lo dice, pero sí que dice que hay un ahorro de tiempo cuando yo interactúo con la pantalla táctil y compro el billete, yo compro el menú, o yo compro las entradas para el final del teatro a través de la pantalla digital. Nos dicen que están contentos por tener buena experiencia, porque es fácil de utilizar, porque no tiene problemas. Existe un 10% que ha tenido mala experiencia, existe una proporción pequeña, pero existe. ¿Cuál es la principal barrera que han tenido estos individuos? Básicamente es un tema tecnológico, o bien no sé cómo funciona esa tecnología, o se me ha colgado, que puede ser lo que nos verbalizaba, o en el fondo prefiero una persona porque me puede aclarar mejor las dudas. Y no tenemos porcentaje porque la base es pequeñita. No podemos bajar al detalle, pero por lo menos cualitativamente que nos dé una pista de cuáles han sido las barreras que nos han declarado los individuos que no se sienten a gusto utilizando las pantallas digitales para comprar. Pero ya vimos que esto es una proporción de gente pequeñita. La gente que todavía no ha interactuado con pantallas digitales para comprar, ¿por qué no? Básicamente nos declaran que no han tenido la oportunidad, no se han encontrado en el sitio adecuado con una pantalla táctil delante. Esa es la principal motivación, pero sí que es cierto que hay un 27%, que es un 20% que nos declara por falta de confianza, por falta de seguridad, y eso nos pasa con los dispositivos digitales, nos pasa para hacer compras online, nos pasa para hacer compras a través del móvil, nos pasa para hacer compras a través de una pantalla digital. Hay un colectivo que todavía no se siente cómodo utilizando esos canales. Nos declaraban en la tienda física por un tema de la oferta de producto y la interactuación con la persona que te puede atender. Vamos un paso más allá y les preguntamos, imaginaros que estás en una tienda o estás en un establecimiento donde hay mucha gente, está a tope la tienda. Les preguntamos, oye, en el caso que estuviera la tienda a tope y en el caso que te encontraras con acceso a una pantalla digital, ¿la utilizarías para aclarar las dudas? Y lo que nos dice gran proporción de la muestra es que sí, un 83% nos dice que seguro que la utilizaría o probablemente la utilizaría. Con lo cual, ostras, puede ser un canal que ayuda en las tiendas donde en momentos punta o en periodos del año donde hay mucha masificación de clientes, tener acceso a una pantalla digital me puede ayudar y puedo derivar el tráfico en ese sentido. Vamos un paso más allá, le pregunto, vale, muy bien, no solo para aclarar dudas, sino para hacer la compra. ¿La haría si la tienda estuviera masificada? Y nos declaró un 57%. Es cierto que es un declarativo, es cierto que ¿cuántos de ellos finalmente lo harían? No lo sabemos, hay un sesgo de cortesía que siempre existe, pero por lo menos incrementamos ese 24% que lo está haciendo actualmente a un 57% que declara que lo haría. Con lo cual, el 24% que teníamos, si lo comparamos con una tienda masificada, llena de gente, pasamos a un 83 o un 56. Incluso les preguntamos, oye, entre la gente que ya está comprando o la gente que todavía no compra, los niveles de, para aclarar dudas, suben considerablemente en los dos perfiles. Incluso para la gente que no ha comprado, pero sí que lo utilizaría como canal para resolver dudas. Para los que ya son compradores, la compra sería un proceso más.
sí que es cierto que para los que no han comprado todavía la compra, materializar la compra, no mantiene esos niveles por encima de 80. Aún así, estamos a niveles de casi un 50%, con lo cual es una herramienta, es un canal adicional que nos ayuda a gestionar las ventas y a gestionar la información en el punto de venta. Bueno, hemos visto 55 slides seleccionados de un estudio de 100 slides. Como os decía al principio, lo tenéis en los asociados a IAB y los medios de comunicación, lo tenéis para descarga desde la web de IAB. Y a modo de resumen, después de toda esta marea de datos y tantas cifras, hemos querido recoger en breves slides una serie de conclusiones que salen de todo este estudio, ¿no? En primer lugar, en cuanto a notoriedad, es cierto que la valla publicitaria o el cartel publicitario son los soportes más notorios, pero que cuando hemos preguntado, cuando hemos puesto ejemplos de pantallas digitales, de un 39% hemos pasado a un 93% de conocimiento, con lo cual esa notoriedad habría que ponerla también entre comillas. En cuanto al tipo de soporte digital, la pantalla digital es la más conocida, seguida de los tótems. Los proyectores todavía están en un escalafón inferior y hay un mayor conocimiento bastante importante o bastante significativo en Madrid y en Barcelona. En cuanto al contenido, con lógica, los principales contenidos son anuncios, seguido de información de eventos, cultura, ocio, ofertas, promociones, y el ranking no varía en cuanto a digital y offline. En cuanto a ubicación, mientras el offline es más propio de exterior, los digitales se están ubicando en más variedad de sitios y está destacando con fuerza centros comerciales y estaciones o aeropuertos. En cuanto al tipo de uso, todavía hay un tercio de la muestra que declara no realizar ninguna acción tras ver el soporte, pero para los que sí generan algún tipo de reacción, facilita información útil y información adicional sin tener que ir a buscarla a otro soporte, como ocurre con el caso del offline. En ambos casos, tanto la pantalla digital como la pantalla offline o el soporte offline están influyendo en la compra. Y en cuanto a la percepción de pantallas digitales, vemos que transmite sensaciones muy positivas: información, innovación, modernidad, etc. Las negativas, que se reducía un 5% de los usuarios, pues tienen que ver con cosas muy tangenciales como distracción o molestar, etc. Cuando comparábamos digital con offline, pues resulta que lo digital llama más la atención y tiene un contenido mucho más actualizado, creativo y útil. Permitir actualizar información en tiempo real pues permite también que la comunicación sea mucho más específica y mucho más ágil, hasta el punto que cuando obligábamos a los usuarios a elegir entre digital y offline, un 50% prefiere el digital y un 10% prefiere el offline, ¿no? Habiendo un 40% que se sitúa entre ambos extremos. Esta percepción positiva que tienen las pantallas digitales en el soporte se traslada también a las marcas, que se ven beneficiadas pues, por ese mayor recuerdo de marca, mejora de la imagen de marca, etc. En cuanto a la proyección del soporte digital en el futuro, los usuarios están esperando que haya más pantallas digitales tanto en centros comerciales como estaciones y aeropuertos. Y todavía falta más innovación en cuanto al contenido, ¿no? Pues, principalmente ofertas y promociones relacionadas con el lugar donde estamos, o información sobre eventos, medios de transporte, información en tiempo real. En cuanto a la interacción, la mayoría de los usuarios, por no decir ya prácticamente todos, conocen los métodos de interacción. 3 de cada 4 declaran haberlos utilizado. Entre los que han interactuado, la mayoría han interactuado con soportes digitales offline, no hay diferencia. El modo de interacción en offline es el código QR o vídeo, es el más conocido y usado, mientras en pantalla digital nos encontramos la pantalla táctil. Entre los que han interactuado a través de pantalla digital, vemos que su principal motivación es la curiosidad, es decir, falta todavía un mayor peso a la oferta para generar más valor añadido al usuario. Y en cuanto a la experiencia de los que han interactuado, prácticamente para todos ha sido una experiencia útil. En cuanto a la pantalla táctil, dentro de las pantallas digitales hacíamos especial foco en lo que es la pantalla táctil. La inmensa mayoría las conoce y las están ubicando en centros comerciales, tiendas, estaciones, aeropuertos. También por el tipo de tecnología, en exterior es más complicado este tipo de dispositivo.
El uso de la pantalla táctil es muy intuitivo y es muy fácil de usar, despierta mucha curiosidad, va en línea pues, con las multipantallas con las que el usuario ya está acostumbrado a trabajar. Una cuarta parte de la muestra, que nos parece ya bastante amplia, ha realizado alguna compra a través de este tipo de pantallas. La experiencia ha sido bastante positiva. Y el caso de ir a una tienda y encontrarse la tienda llena, vemos que hay una amplia mayoría de usuarios que la usaría, un 83%, es amplísimo, lo utilizaría para aclarar dudas y un 57% para realizar compras. Bien, bueno, a modo de decir un poco, yo creo que este estudio que se ha presentado hoy, al final lo que como hemos visto en las conclusiones, nos aporta muchísima información de cuáles son las motivaciones del consumidor a la hora de interactuar con un canal como es el Digital Science. Importante también la manera en la que lo hacen, los canales que utilizan y los dispositivos que utilizan. Todo esto nos puede ayudar a ver cómo plantear en nuestras estrategias de comunicación con las marcas cuál es la mejor manera de contactar con ellos. Y bueno, yo creo que lo importante de este estudio, que es un estudio evolutivo que se presenta anualmente, es que bueno, estamos abiertos a sugerencias, el mercado evoluciona y la asociación está abierta a las sugerencias que cualquiera puede tener para ir mejorando e incorporando nuevas variables que consideréis oportunas, ¿no? Entonces, yo creo que abrimos un poco la parte de preguntas, si tenéis alguna. Yo me lanzo porque conozco bien el estudio desde el año pasado. Me parece un estudio evolutivo, como tú bien dices, pero sin embargo me parece un estudio muy centrado en la pantalla. Es decir, me parece un estudio poco centrado en la publicidad, muy centrado en la pantalla. Lógicamente son las percepciones de los usuarios y dentro de esas percepciones de los usuarios me sorprende bastante las razones estéticas que aduce para que le parezca más adecuado ver pantallas digitales que pantallas no digitales o que pantallas publicitarias tradicionales. Dentro de eso me sorprende gratamente el hecho de que la información útil que encuentra el usuario supera en 10 puntos a la información útil que encuentra en pantallas planas, en pantallas no digitales. Pero sin embargo hay un aspecto que me choca bastante y es que solo el 39%, no solo, me parece un importante, pero que la motivación a la compra es la misma en pantallas digitales que en el offline. Por tanto, a mí me gustaría saber si a lo mejor Rafa, que dedica esto de manera muy directa, a mí me gustaría saber opiniones de anunciantes, es decir, casos prácticos de anunciantes. Yo creo que eso sería muy bueno para incitar al final a que haya más inversión en estos soportes, que es lo que todos queremos. Entonces me gustaría, quizá para otro estudio, pues ver buenos casos prácticos de anunciantes, analizar estudios pre-post de campañas en Digital Science o en Digital.com, me parece más correcto, frente a offline. Ese tipo de cosas me gustaría saberlas. Y luego, por otra parte, ya que estoy rodeado de gente que lo sabe bien, los 12 millones de inversión me parecen escasos. Yo creo que esa inversión a día de hoy tiene que ser mayor. Y amplío una pregunta más, y disculpadme al final que haga tantas, y es, para el stream de Seguridad que se presenta, si no me equivoco, la semana que viene, ¿se ha contemplado ya la consulta a soportes de Digital Science? Y perdonad que al final a tantas contestamos que me recuerdo porque no he apuntado. Sobre la primera de todas, que preguntabas que esperabas ver más temas publicitarios y menos sobre el soporte, el cuestionario lo trabaja la propia comisión. Es decir, estas empresas que ves ahí son los que hemos ido definiendo qué necesidades había y cómo ha salido el cuestionario. Apuntamos la sugerencia para el año que viene. Y también otro punto que pensaba que ibas a decir, pero no has dicho, con el tema evolutivo. Con el tema evolutivo. Es un estudio evolutivo, es el segundo y sin embargo no hay datos de crecimiento y decrecimiento. Pensaba que lo ibas a hacer. No te lo hago porque... No, pero no pasa nada. Es que hemos cambiado la metodología del estudio del año pasado, hemos cambiado a Elogia, con lo cual no podíamos mostrar esos datos. En cuanto a casos de éxito en este tipo de estudios, yo creo que no es el mejor foro. Yo creo que entre todos los eventos, toda la formación y todos los foros que tenemos, quizás es muy interesante hacer ese tipo de iniciativa, pero no en un estudio anual
porque si para un estudio de 100 slides hemos tenido que recortar la mitad para que no fuera un ladrillo de 2 horas y aún así tenemos que seguir añadiendo, pues sería complicado, ¿no? Pero apuntamos la sugerencia. Y en cuanto al experto... Gracias. Yo creo que sería muy interesante, con vistas a convencer a más anunciantes para que inviertan más en el medio, pues eso, los estudios pre-post al final de lo que dice campañas frente a no digitales. Absolutamente. El problema muchas veces es que los anunciantes, que son los que nos tienen que dar esos datos, no tienen muchos problemas para conseguirlo. El ejemplo típico son las marcas de gran consumo, que muchas veces les pedimos que hagan estudios y nos digan si consiguen incrementar las ventas o no. Y ellas mismas tienen mucho problema para saber, por ejemplo, en mi caso, en un centro comercial donde hay un Carrefour, saber si ese Carrefour vende mucho más o no. Porque como ellos le venden a una plataforma y esa plataforma distribuye entre muchísimos Carrefours, pues llegar al dato individualizado de la tienda les es muy complicado en muchas ocasiones. De todas maneras, has remarcado el tema de la poca diferencia que hay entre el impacto de soportes online y offline, de soportes digitales. En cuanto a motivación de compra, solo. Sí. A mí la verdad es que me sorprendió. Eso y algún otro dato que había, que no había una diferencia muy significativa, ¿no? Yo, sin embargo, la achaco a dos cosas. Una es a la diferencia todavía de parque que hay entre soportes digitales y soportes de papel. O sea, es cierto que en los últimos años he hecho un esfuerzo importante en soportes digitales, pero sigue habiendo un parque mucho más limitado que en el resto de... O sea, que respecto al papel. Y además, es una cosa que se comentó en su momento también, cuando estábamos mirando los resultados del estudio, hay una concentración muy fuerte en Barcelona-Madrid, todavía de soportes digitales. Eso también viene un poco por la propia inercia de los anunciantes, que cuando piden el exterior, tienen Barcelona y Madrid, digamos el resto de España está, pero en un entorno donde además los presupuestos son limitados, me centro en Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los propietarios de pantallas, lo que hemos hecho ha sido centrar mucho la inversión en lo que sería Barcelona y Madrid, y digamos el resto de ciudades poco a poco, o sea, se ha hecho una inversión, pero bueno, irá creciendo, ¿no? Yo creo que el parque la diferencia todavía en el parque de soportes digitales versus papel es muy importante, y eso yo creo que es una de las cosas que explicaría esa poca diferencia. Y dos, la madurez del producto. Al final no nos engañemos, que va por relación con el número de soportes, pero al final nos engañemos que nosotros fuimos los primeros en montar un circuito digital y empezamos a finales del 2009, donde teníamos la presencia mínima. Digamos que hemos empezado a tener presencia un poco importante a finales del 2011, por lo cual llevamos 2-3 años de vida versus un soporte que lleva décadas, ¿no? Como son las vallas o un mobiliario urbano, ¿no? Yo creo que eso explica un poco el que todavía las diferencias sean significativamente mayores. ¿Entendéis que las marquesinas no las entendéis como soportes digitales, supongo, es completamente online, ¿no? Sí, la marquesina papel es papel. O sea, Y cuando decís transporte, aeropuertos, transporte y estaciones, ¿las contabilizáis? Estamos hablando de lo que serían estaciones y aeropuertos. O sea que las marquesinas... La marquesina no entraría, entra como calle. De cada consumidor al final, o al consumidor final, la marquesina no deja de ser calle. O sea, no es una diferenciación del sector.